Vamos a continuar entonces en otro aspecto que también nos ayuda en la parte operativa o práctica de la educación, es decir, para que tengamos una idea de lo que sucede ya en la práctica y que no vayamos nosotros a pretender o a esperar que educar o enseñar es simplemente la manera en que yo digo las cosas, el sermón o la enseñanza. No, tenemos que pensar en otros elementos que debemos tener en cuenta para que la educación cumpla con un fin, y es el que Dios mismo le ha puesto. Entonces, cuando digo pedagogía, es la forma que vamos a utilizar para enseñar. En este caso, pedagogía para la comprensión. Cuando se enseña, se busca un fin mismo en la enseñanza. Ojo con esta diferencia. Estoy diciendo desde ayer que cuando hablamos de los fin último es Cristo, es decir, todo lo que se enseña tiene que tener su llegada, su puerto final en Jesucristo. ¿Se acuerda que eso ya está claro, verdad? Pero también ahora vamos a hablar de un fin que debemos tener en cuenta en el modo de enseñar, en la forma que vamos a utilizar. Dicho de otra manera, en la pedagogía que estamos usando para enseñar. O sea, el fin en eso, no lo confunda con el fin último de ese mensaje, es decir, la transformación final, la evidencia final, ya es Jesucristo. ¿Se acuerda que eso es lo que venimos enfatizando? Ahora vamos a hablar de algo que se pretende apuntar a ese fin, pero insisto, en el modo de enseñar, en lo que se llama la parte pedagógica, la forma como usted lo va a utilizar cuando yo estoy enseñando aquí. ¿Qué debo tener en cuenta para los que están escuchando cuando usted está enseñando en el hogar, en la iglesia u otros escenarios? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Cuál es el proceso que se está de alguna manera operando en ese momento? Eso es pedagogía, ¿sí? Entonces, si usted va a buscar esta idea pedagógica que voy a plantear en algún libro, incluso de literatura cristiana, no lo va a encontrar, y no quiero presumir con eso, sino que ha sido el ejercicio que en mi experiencia, bajo la fe dada por gracia en mí, he tratado de organizar para que nos ayude a la hora de enseñar. Entonces, vamos a llamarla pedagogía para la comprensión. Ese para es como, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Estamos? Vamos a mirar, vamos a trabajar unas imágenes aquí. Yo quiero que ustedes observen una primera palabra. La primera palabra es aprehensión. Ustedes saben lo que significa aprehensión, ¿verdad? Aprehensión es una tenencia, ¿verdad? Aprehender. Y miren por favor la imagen y la flecha, el objeto, la manzana, y no piensen en el Edén. Yo no estoy refiriéndome a una manzana, estoy refiriéndome a un objeto aquí, que en este caso quise que fuese una manzana como objeto. Pero miren hacia dónde hay dos, está el sujeto y el objeto allí, ¿verdad? Y tenemos el sujeto que aprende, esa nubecita. Él tiene ya la capacidad de un conocimiento, de un pensamiento dado por Dios, ¿verdad? Pero está frente a un objeto, pero el objeto se le da al aprendiz. Piensen usted, algo se nos da y lo recibimos
tal y como se nos da. ¿Cómo se le está dando ese objeto a ese aprendiz? Bueno, se le está presentando como un fruto, ¿verdad? Como una fruta. Está presentándose con una textura, está presentándose con un color, con un diseño, con una forma. Y aquí lo que quiero enfatizar es que a nosotros se nos da una información y la recibimos tal y como se nos da. Porque nosotros, en este caso, pensemos en Deuteronomio 6, versículo 7, en alguna parte de esa porción bíblica. ¿Qué dice allí? Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, es decir, la palabra de Dios, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en el proceso pedagógico se nos dan unas palabras o unos mandamientos. Es decir, en este momento es como usted recibe la palabra de Dios. Ya sea que la lea, ya sea que le hablen, miren, ya sea que se la repiten, es decir, le están dando la palabra tal y como Dios la ha revelado. En este caso, se está recibiendo una información, ese es el proceso. Póngase usted en el lugar del que está enseñando o póngase usted en el lugar del que está recibiendo esto. Se nos da las escrituras y gracias a Dios por esto. Digamos que ese primer proceso, ¿cómo se llamaría? El proceso de aprehensión. Es decir, hay un recibo, obviamente aquí cabe aclarar algo, que aunque bien recibimos la palabra, ya Dios ha dejado impreso su ley en nuestro corazón. ¿Me hago entender? Ha dejado, pero aquí estamos hablando en el proceso de enseñanza, de aprendizaje. No estoy negando lo anterior. Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos hablando de educación donde hay alguien, maestros que enseñan, padres que enseñan y también hay aprendices o discípulos o hijos, como quiera llamársele. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el proceso de aprehensión? El proceso de aprehensión es que la iglesia o los hijos reciben tal y como el Señor ha dado su palabra. Es decir, yo recibo la palabra, me están explicando la palabra, ahí estoy solamente en el proceso de aprehensión. Yo recibo eso. ¿Estamos de acuerdo? Miren la figura de la manzana. Díganme si eso pasa. Eso es real, ¿verdad? Eso pasa. Ahí se está dando el proceso de aprendizaje. Ustedes dirán, pero en ese proceso obra el Espíritu Santo, pero por supuesto que obra el Espíritu Santo para hacer que esa palabra llegue acomodado en el mensaje espiritual cristiano, que no solamente sea una información de datos escriturales, sino que el Espíritu Santo hace que llegue en los términos de Cristo. ¿Estamos? Porque ¿cuántos no han aprendido el mensaje de las Escrituras, pero sin la obra de Cristo? Voy a poner un ejemplo solamente. Ustedes recuerdan ese pasaje de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice lo siguiente, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo usa este pasaje en el contexto de los que venían escudriñando las Escrituras. Es decir, ellos tenían una tenencia, una aprehensión de las Escrituras, pero no habían hallado a Cristo en las Escrituras. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Una mera, ¿qué? Aprehensión. Eso se da. Y eso es interesante, eso puede pasar también en la iglesia, ¿no? Hay una aprehensión, se escucha la información, pero el Espíritu Santo
todavía no ha revelado esa palabra. ¿Y cómo la revela? Iluminando al que escucha para que la reciba de manera cristocéntrica. Que sea Cristo el que se está revelando en esa palabra. Bueno, ese es el primer paso. ¿Está claro? El paso de aprehensión. Miren la imagen, devuélvete por favor. No se les olvide la imagen. La flecha va, ¿verdad? Ok, se nos dan las cosas, la manera como se nos da. En este caso, la educación. El mundo también te bota la educación para hacer el ejercicio, ¿no? Allí, el mundo va y te bombardea. Allí, la educación. Y tú de alguna manera la recibes. Y también la iglesia lo hace. Y también la educación bíblica se te da. Tú la aprendes. La manzana está apuntando. Ahora vamos al siguiente paso. Esto hace parte del proceso de aprendizaje. Por eso dije pedagogía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en la segunda fase? ¿Hacia dónde está apuntando ahora la manzana? La flecha, perdón. Hacia la manzana. Es decir, cuando a mí se me da una información, ahora yo puedo tener un discurso sobre ese objeto. En este caso, ¿sobre qué según la imagen? Sobre la manzana. Es decir, a mí se me da un pasaje bíblico que Cristo, un ejemplo otra vez con un pasaje clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo, se me da ese pasaje y luego pueda que haya la capacidad para decir algo a partir de lo que se me ha dado. ¿Qué puedo decir? Ah, Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y para morir, el que cree en Él tiene vida eterna. Yo puedo como tratar de elaborar un mensaje, ¿verdad? ¿A partir de qué? De lo recibido. Pero eso también, todavía es la reacción, la elaboración de aquello que recibo. Yo quiero poner como un ejemplo allí. Mire lo que dice el pasaje, la parte del pasaje. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro. Ok, después de la aprehensión, ¿qué viene? El entendimiento. O sea, tú tienes un entendimiento sobre algo. En este caso, sobre alguien, si hablo de Cristo, ¿me hago entender? Y a partir de ese entendimiento yo puedo elaborar o hablar acerca de, ¿estamos de acuerdo? En este caso de la imagen, acerca de la manzana. Y yo, si quieres, devuélvete la imagen. Hay un pasaje en Mateo, capítulo 11. Devuélvete un poco. En la introducción de eso. Mateo capítulo 11. ¿No les ha llamado la atención esta parte que dice? Dice, versículo 25, ¿no? Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios y qué más? Y de los entendidos. O sea, tener una información sobre algo no necesariamente está generando una experiencia de transformación y de vida en aquel que la tiene. Voy a decirlo otra vez. ¿A quién se está denunciando en este caso? Volvamos allá.
Entendimiento. ¿Los judíos tenían un entendimiento sobre la venida del Mesías? O sea, entendimiento por las escrituras, por la información, por la palabra de los profetas que les habían anunciado, ¿sí o no? Un entendimiento, es decir, la razón estaba operando en ese aprendizaje, estaba operando. Bueno, no vayamos tan lejos. ¿Judas sabía quién era Cristo en su entendimiento? ¿O no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y Satanás sabía, los demonios sabían quién era Cristo? ¿Cómo les decía? ¿El hijo de quién? El hijo de David. O sea, ellos sabían, entendían quién era. Entonces, este proceso se da dentro de la pedagogía de la comprensión. Eso se llama proceso de aprendizaje, ¿verdad? De aprendizaje. Y dice entonces, este pasaje lo voy a repetir, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Devuélvete, por favor. Primera fase, ¿cuál es? Aprehensión. Tenemos la responsabilidad de proclamar, de enseñar, para que la comunidad, en este caso, si la iglesia, los hijos, reciba la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Y cuál es la segunda fase? Es decir, aquello que deben entender con base en las escrituras, ¿de acuerdo? Pero que están usando, que uno tiene que asegurarse que estén usando su razón, ¿estamos de acuerdo? Aquella que ellos tienen y que han sido dada por Dios. Pero esto todavía no logra un fin. Aquí solamente hay una mera, ¿qué cosa? Información que ha generado un discurso. Y yo siempre en este punto, cuando lo estoy meditando, yo digo, pues imagínense el discurso que había generado Judas, que cuando Cristo dijo que uno de ellos los iba a negar, ¿qué pasó con Judas? ¿Lo identificaron inmediatamente? No, él tenía un lenguaje evangélico, cristiano. Todo aquello que había aprendido de Cristo lo mostraba en su discurso, en su modo de comportarse, ¿de acuerdo? Pero solamente eso. Y yo creo que como esto no es un sermón, yo no voy a hacer una aplicación allí, pero usted sabe a lo que estoy refiriéndome en este proceso. No basta con tener un cúmulo de conocimiento bíblico, de hecho sí, la Biblia nos exhorta que la palabra more abundantemente en nosotros, sí, claro, y aprendamos las escrituras, claro que sí, y busquemos un entendimiento de las escrituras, claro que sí, pero todavía no estamos llegando al clímax, a lo último de lo que es ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿hasta aquí está claro? La parte de aprehensión, entendimiento. No sé usted cómo estaba entendiendo esas palabras en su vida cotidiana. O sea, cuando uno dice que entendió algo, cuando puede hablar de eso, ¿no? Pero eso es lo que yo estoy diciendo, eso es lo que nosotros, o casi no meditamos en eso, ¿no? Simplemente uno usa la palabra entendió, comprendió, me estoy comunicando bien, usted tiene preguntas y todo esto, ¿no? Pero bueno, hay un tercer aspecto y ya es el proceso de la fase de comprensión. Entonces, vamos a decir los tres. La primera fase en el proceso de enseñanza, aprendizaje, que eso es lo que estoy hablando en este momento, ¿no? Yo no estoy hablando en este momento del fin último a donde debe llegar, ya lo sabemos. Estoy hablando del proceso de enseñanza, aprendizaje, que debemos tener en cuenta.
si somos los que estamos enseñando las Escrituras, enseñando la educación teológica cristocéntrica. El proceso de aprendizaje lo hemos dividido en 3 fases: aprehensión, entendimiento y lo último es comprensión. He citado este pasaje aquí que ya es la comprobación. Esta es la comprobación. Este es el fin en ese proceso de aprendizaje. Y esta comprobación de la voluntad de Dios en el aprendiz, en aquel que ha recibido, aquel que ha aprendido. Es decir, aquí ya estamos en la última fase. La comprensión es, vamos a explicarla, o mejor, obsérvelo a través de la imagen. ¿Se acuerda la imagen en la primera fase? ¿Cómo estaba la imagen? Miren la manzanita, ¿dónde estaba? La segunda. Ya allí hay, sí, claro, un testimonio, ¿cuánto sabemos, verdad, de Cristo? Pero ahora, ¿dónde está la manzana? ¿Qué les hace pensar esa última parte? No sé, que después de que esté en la mente se puede llevar. Bueno, está en el aprendiz, está en el individuo, está en el creyente directamente. Es decir, ahora, ojo con lo que estábamos hablando antes de la educación babilónica y la educación teológica. Cada uno tenía su fin. Ahora, ya en este proceso, la manzana está incorporada. Ya hace parte. Obviamente yo no sé por qué usé la manzana. Ya en esta parte el conocimiento mismo materializado, y si estoy hablando de educación teológica, ya Cristo mismo, ya no es un discurso, sino que ya Cristo mismo hace parte de aquel que inició en la fase de la aprehensión. Ahora dicen ustedes, pero yo no entiendo esto porque a mí siempre me han enseñado que es el Espíritu y yo me encargo de predicar. ¿Y qué hace el Espíritu? Aplicar y afirmar. Sin duda que el Espíritu Santo es el que aplica, el que hace que esa palabra revele a Cristo, porque el Espíritu Santo está para consolidar, para refrendar la obra de Cristo en el creyente. Eso lo tenemos muy claro. Pero insisto, por favor, no quiero ser repetitivo, pero aquí estamos hablando de cómo se manifiesta, cómo se presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? En el cual debemos meditar. Entonces, la manzana aquí, o el conocimiento escritural, definitivamente ya se hace comprobable. Es decir, ya debe generar un cambio de imagen en nosotros. Es como lo que dice, es lo que dice Romanos capítulo 8. En este caso, Romanos capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué cosa? Hechos. Pero para que haya una situación de hecho, una situación, como se diga en la ciencia, fáctica, de hecho, comprobable, ya es que ese mensaje logró un fin último en el proceso de aprendizaje y fue incorporar a Cristo mismo mediante la enseñanza en aquel que lo ha escuchado, en el individuo o en el creyente. ¿Estamos? Siempre debemos orar por esto, porque si no nos quedamos en un discurso de datos, ¿verdad? Nos quedamos allí, pero devuélvete un poquito. Entonces, esta imagen ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? Decir, no es un mensaje que va y viene, sino es la palabra de Dios, la palabra de Cristo viva y práctica, no como un mero entendimiento, sino
incrustada en nosotros para generar un carácter conforme al que se predica, es decir, a Cristo. ¿Las tres imágenes sí dan cuenta de lo que estoy diciendo? Ok, ¿qué va a resultar de allí? Luego de esa educación que es Cristo mismo, ojo con esto, esa educación que es Cristo mismo, porque la educación tiene que apuntar a Cristo mismo, no tanto, claro, eso es previo, que usted lo pueda evidenciar comentando o teniendo un discurso teológico, doctrinal, eso está bien, eso hay que hacerlo, pero debemos asegurarnos en el proceso de enseñanza, no tanto mi discurso completo, muy importante de teología, claro que sí, tenemos que hablar en nuestro entendimiento conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, su evangelio, pero el fin último de ese discurso es Cristo mediante la enseñanza en nosotros, para que se produzca, en este caso, una nueva cultura, si me permiten la expresión, teniendo en cuenta lo que estudiamos, una nueva sociedad, si me permiten la expresión, es decir, una nueva criatura en Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a brotar de ahí? Todo lo que va a brotar de ahí va a ser conforme al Cristo dado a nuestras vidas. Porque no podemos pretender y no podemos estar allí o pensar que mi sermón o mi enseñanza, mi educación tenga como fin último, ojo, la enseñanza misma. Es decir, ¿se entendió? Sí, se entendió. ¿Quedó satisfecho? Bueno, uno diría, sí quedo satisfecho, pero hasta ahí no es. Tenemos que estar orando y estar apuntando que nuestro discurso no sea una teoría o una elaboración doctrinal, sino que Cristo mismo more en aquel que lo escucha. No estoy tan seguro de eso. Es decir, es una nueva naturaleza, ¿de acuerdo? Una nueva naturaleza. Es Cristo ya ahí para generar otro tipo de cosmovisión diferente a la que se tenía. ¿Qué va a resultar de allí, de esa manzanita? Miren eso. Bueno, esperamos que sea la religión sin mácula, la verdadera, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si es otro asunto, como lo hemos tratado, ¿y qué más? Si es una esperanza, es decir, todo debe girar. ¿Cuál es el eje, el centro allí, en este caso? Ahora, yo estoy hablando de Cristo, pero si no es Cristo, ¿hacia dónde apuntaba la educación babilónica? ¿Me hago entender? Pero si estamos hablando de Cristo, todo lo que va a brotar de allí debe iniciar con un enfoque, con un principio del quehacer de la educación teológica que hablamos ayer. ¿Estamos? ¿Y qué más tenemos allí de más? Bueno, lo que quise señalar allí es que ya nuestro pensamiento va a estar permeado, ¿de acuerdo? Va a estar orientado con aquello que ya está dado en nosotros. Voy a pensar en otra cosa. Digamos que estoy hablando de Cristo, pero antes de Cristo, ¿quién estaba incrustado allí? El hombre Adán, el Adán caído, la naturaleza caída. Esa era nuestra famosa cosmovisión. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el fin último es Cristo dado en nosotros mediante la exposición de la palabra. Preguntas, comentarios. ¿Cuáles son las tres fases? La fase de aprehensión, la fase de entendimiento y la fase de
Comprensión. Yo quiero insistir, lo voy a decir por segunda vez. Aquí no estamos aportando nada en cuanto ya a este fin último que no sea la obra del Espíritu Santo. Yo aquí estoy hablando de la responsabilidad que nos compete como maestros de la palabra en el ejercicio de la enseñanza. Debemos asegurarnos y orar por esto y poner en práctica esto, pero en últimas, ¿quién es el que opera todo este proceso? El Espíritu Santo. Y ustedes pueden comprobar aquí que algunos llegan, bueno, cuando se dice de la evangelización a todo el mundo, es que todo el mundo puede aprender. Es decir, escucha el mensaje, el llamamiento que uno llama en teología el llamamiento universal o el llamamiento general. ¿De acuerdo? Y algunos incluso pueden llegar hasta la fase del entendimiento. Voy a citar, creo yo, si no me equivoco, que Gandhi, un pacifista revolucionario, ¿escucharon? Él usaba principios bíblicos para promover su revolución pacifista, pero no tenía una comprensión espiritual de aquello que usaba, pero usaba también principios escriturales. ¿Ve? Estados Unidos configuró su constitución en su fundación bajo principios escriturales. Es decir, había un entendimiento que los principios bíblicos eran correctos y generaban prosperidad para la sociedad. Hubo ese entendimiento. Pero más allá de eso, para que hubiese una comprensión verdaderamente de esto que usaban en forma material para sus propios fines, ya sería la obra del Espíritu revelando en nosotros lo que verdaderamente significa el mensaje, en este caso de las Escrituras.